vamos a ver por qué Dios introdujo la ley y cuál es el efecto de la ley sobre el pecado que cargamos, que mora en nosotros. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 3, que dice así, verso 20, dice así: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El Romanos 7:7 aclara más aún este tema y dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder. Amén y amén. Mucha gente piensa que la ley Dios la introdujo para hacernos buenos. Y hasta cierto punto tiene razón en el sentido de que la ley me dice a mí que es lo correcto, pero el propósito de la ley básicamente es decirle cuán malo es usted. Porque la ley le muestra el pecado que mora en usted. Así que mucha gente piensa que cumpliendo la ley es bueno y agrada a Dios, pero el propósito de Dios cuando puso la ley no era que usted tratara de agradar a Dios, porque es imposible que usted lo pueda agradar por el pecado que mora en usted, porque cada vez que usted trató de cumplir la ley no pudo. Nadie ha podido hasta ahora cumplir totalmente la ley porque es imposible por el pecado que cargo yo. Solamente uno, el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue el único que como hombre pudo cumplir las 633 leyes de la Torá sin pecar. Por eso es que Él es el justo, por eso es el que es Dios, el Hijo de Dios. Él fue el único que pudo cumplir, pero nosotros no. Y la ley jamás fue puesta para que usted fuera hecho un hombre perfecto. La ley fue puesta para que usted se ponga una lupa sobre su propio corazón y vea cuán malo es y cuánto pecado usted carga. Wow, eso cambia las cosas, ¿no es cierto? Eso como que me deja ver, oh, esto es otro asunto. Pero lo interesante aquí, yo quiero que usted se meta conmigo en una película, es que antes de que entrara el pecado en el ser humano a morar dentro de mí, antes de ese pecado, había algo más importante desde la eternidad, que fue el pacto que hizo Jesucristo con Dios. El Dios Padre y el Dios Hijo en la eternidad hicieron un pacto. ¿Recuerdan cuál fue el pacto? Se lo voy a leer, que está en Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aleluya, ese pacto de gracia. Porque desde la eternidad, todos los que estamos aquí sentados fuimos escogidos en Cristo para ser presentados delante de Dios sin mancha, sin pecado e intachables a sus ojos, santos. Ese pacto está en la eternidad determinado por Dios y es eterno porque viene de la eternidad y permanece hasta la eternidad. Significa que ese pacto no va a cambiar. Pero Adán y Eva introdujeron el pecado. ¡Puf! Y cayó en todos los hombres. Ellos, como padres de la humanidad, transmitieron el pecado a todos. Y lo decíamos en esta serie: esos bebés de 2 años que usted los ve haciendo pataleta porque quieren un juguete por encima de cualquier cosa, cuando usted va al supermercado y usted ve a una mamá luchando con ese niño porque quiere coger el jugo que no puede coger, y la mamá le hace el berrinche y se tira, ¿sabe qué es? El pecado que mora en él. El egoísmo. Quiere el jugo por encima de cualquier cosa. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. El pecado que mora en ese bebé. Entonces, ese pacto eterno es lo que nosotros hoy vamos a tratar. ¿Por qué? Porque claro, cuando Dios ve que el hombre carga con el pecado
y Él tiene un pacto eterno con algunos que escogió, con todos los que escogió en Cristo Jesús. Él dice: ¿cómo les voy a dejar ver el pecado que mora en ellos? Porque ellos creen que son súper buenos. ¿Cuántos de los que estamos aquí creíamos que éramos requete buenos antes de conocer a Cristo? Súper buenos. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, soy trabajador, traigo para todo, aquí ya están todos suplidos económicamente, yo soy muy bueno. Eso es lo que todos creíamos hasta que conocemos el pecado que cargamos dentro. Entonces, ¿cómo hace Dios para mostrarle al hombre que carga pecado? Introduce la ley. No hay otra forma. Porque el hombre, desde que empieza con ese pecado que está en él, con egoísmo, con temor, con vergüenza, con condenación, haciendo lo que quiere, mejor dicho, entonces Dios tiene que decirle: déjeme ponerles algo para que ellos se den cuenta cuánto pecado cargan dentro. La ley, ¡pum! Y trajo la ley. Por eso, a través del pacto mosaico, a través de Moisés, se trae todo lo que es la Torá, los mandamientos. Porque cuando hablamos de la ley, estamos hablando de mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Estamos hablando de 633 leyes que hablan los judíos, el pueblo judío, para cumplir 633 leyes. Entonces Moisés, a él se le dan, por ejemplo, los 10 mandamientos, que es la ley moral, es lo que contiene la voluntad expresa de Dios, la ley moral. Los 10 mandamientos no han pasado simplemente porque fueron de Moisés y ahora estamos en la gracia. No, los 10 mandamientos hoy le siguen diciendo a usted cuánto es el perfil del pecado que carga dentro. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Por ellos usted no se va a salvar ni se va a perfeccionar, pero sí le va a mostrar cuánto todavía usted carga dentro que no es. No robe, no mate, no codicie, no adultere, no jure en vano. Todas esas cosas están orientadas para que ustedes mismos o nosotros nos demos cuenta de cuánto todavía cargamos dentro. Entonces Dios pone los 10 mandamientos, pone estatutos y preceptos que son leyes civiles relacionados con la vida social del pueblo. Oiga, no le robe a su hermano, oiga, no corra la cerca, oiga, no levante falso testimonio, y una cantidad de leyes civiles y sociales para tener buenas relaciones. Pero además coloca ordenanzas que son las leyes ceremoniales, como el sacerdote podía perdonar los pecados del pueblo a través de ciertos sacrificios y ordenanzas, cuando traían los animales para sacrificarlos, derramar la sangre para el perdón de los pecados temporalmente. Porque esa sangre de esos animales nunca pudieron cubrir totalmente ni borrar los pecados del hombre. Por eso había un sumo sacerdote en el antiguo pacto que entraba una vez al año y tenía que entrar con una cuerda, porque si el hombre entraba en el templo, al tabernáculo, al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, y el hombre estaba en pecado, se moría. Oiga, ¿quién no hubiera querido ser sumo sacerdote? A mí no pienso eso. El sumo sacerdote era por herencia, era de los hijos de Aarón. Cada hijo de Aarón, varón mayor, heredaba el sumo sacerdocio. Y entonces el hombre entraba con unas faldas con campanitas y una cuerda. Y el hombre, cuando allá están las campanitas, el hombre está vivo todavía, el hombre entraba para pedir perdón por su pecado y el pecado de todo el pueblo. Mataba animales, rociaba la sangre y todo el mundo quedaba temporalmente cubierto hasta el siguiente año, que el hombre tenía que volver a entrar con la cuerda y las campanitas a ver si salía. La ley se trajo para eso. La ley se trajo para mostrarle al ser humano cuán malo es y con la imposibilidad de salvarlo. Entonces hay que definir o revelar qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y hay que revelarle al hombre cuán peligroso es el pecado, qué tan malo es el hombre. Nadie es capaz hoy de ver hasta dónde es su maldad. Nadie. Hasta que Dios se lo revele. Y tiene que ser por iluminación. Porque ese egoísmo todavía está por encima. Pero si eso no es tan malo. Es que ese es muy hipersensible.
Porque lo que para alguien es malo, para este no. Y entonces está ofendidísimo. Y pero ¿por qué se ofende por nada? Entonces, la ley fue puesta por Dios para mostrar y dejar ver el pecado, para ver lo malo que es el pecado. Y la tercera, para demostrarle al hombre que estaba inhabilitado, imposible de salir de ese rollo. Porque ningún hombre, como le digo, pudo cumplir la ley. Y entonces la ley le mostró al hombre: usted no puede hacerlo, usted necesita de un salvador. La ley me mostró a mí que yo necesitaba desesperadamente alguien que me salve. La ley me mostró qué pecado cargo yo tan grande, tan malo, que yo además no puedo cumplir la ley. Así que necesito urgentemente un salvador, como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá defenderme? Y ahí aparece Jesucristo. Yo, el que hice el pacto eterno con Padre para pasarme, para presentarlos delante de mí, santos, intachables, sin mancha y sin pecado alguno. Yo que puse mi vida desde la eternidad con mi sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios, que borró, no cubrió, borró por la eternidad tus pecados, los míos, los de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Apareció el Cristo eterno para poder ser libertados del pecado. Aleluya. Ese es el Cristo que adoramos hoy. Ese es el Cristo que predicamos hoy. El que puso la vida por ti para ser liberado de ese pecado, de esa esclavitud que teníamos. Por eso se produjo la ley. Para eso se introdujo la ley. Para darte cuenta que eras imposible de salir adelante solo. Gálatas 3:24 lo dice de esta manera. Dicho de otro modo, la ley mosaica fue nuestro tutor. Yo puse entre paréntesis algunos sinónimos de tutor ahí. Tutor, que es el pedagogo, es la guía, o es el ayo o la nana, es su baby sister. ¿Babysitter? ¿Está bien? Como todos me miraron así, dije algo raro. La ley mosaica fue nuestro tutor, pedagogo, guía, ayo, babysitter, para conducirnos a Cristo, que vino a hacernos justos delante de Dios por medio de la fe. Entonces Gálatas 3:19 también confirma lo mismo y dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo primogénito. Aleluya. La ley mostró nuestro pecado, pero una vez que apareció Cristo, y apareció y murió en una cruz, abrazando esa cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados, hasta ahí llegó la ley, porque la ley ya no puede hacer nada. Pero la ley en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, nos sigue mostrando qué tan peligrosos podemos ser, porque cargamos dentro todavía el pecado, con la gran diferencia de que el Cristo que mora en mí me libertó de la esclavitud de ese pecado. Ahora yo puedo decidir no pecar y agradar al que me salvó. Aleluya, al Cristo eterno. Ahora hubo un intercambio de leyes, porque antes estaban las leyes escritas en tablas de piedra, pero ahora el Cristo eterno dijo: no, Señor, yo me voy a vivir dentro de ellos y voy a escribir mis leyes en su mente, en su corazón, porque ahora no tendrán que leer en una piedra, sino tendrán que leerlas en su propio corazón, porque yo habito en ellos, porque yo soy esa ley suprema, el amor. El que está en mí ahora puede ser libre. El que está en mí puede pensar diferente. El que está en mí dice no al pecado. El que está en mí reconoce la gracia y por gratitud se aleja del pecado. No como algunos que, como ahora ya Cristo me perdonó todos mis pecados, que venga la vida loca, porque Él ya me perdonó todos los pecados, así que yo puedo mañana volver a pecar. ¿Por qué? Porque Él ya me perdonó.
Una de las perversidades de la gracia es predicar que usted puede hacer lo que quiera porque ya Dios lo perdonó de todo. Déjeme decirle, el que crea que la gracia es la licencia para pecar, ni siquiera ha entendido el Cristo que vino, ni siquiera ha entendido que está en un pacto eterno y ni siquiera tiene ni idea de la ley que carga y el pecado. Es más, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que tener fruto. Porque si nació de nuevo, está engendrada en Cristo y el Cristo mora en ella. Hay una nueva mente porque tenemos la mente de Cristo y no estamos bajo esa ley. Usted tiene que producir, aunque sea 1 milímetro de fruto cada año. 1 milímetro de fruto. La iglesia de Cristo no puede permanecer por años siendo la misma iglesia inmadura, que está pecando y pecando y pecando, echándole la culpa a su inmadurez, a su carácter. Así soy yo, usted ya me conoce. No, usted ya tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús y tiene que empezar a madurar y tiene que empezar a crecer y tiene que empezar a dar fruto, porque usted entonces se quedaría en los rudimentos. Entonces saco dos grandes conclusiones en todo esto. Número uno, la ley vino para hacer una transferencia, vino a mostrarme cuánto es el pecado que yo cargo, la pecaminosidad de mi pecado, a decirme que no puedo ser libre del pecado. Pero además, hoy en día la ley define qué es pecado. Porque déjeme decirle, estamos en un mundo de relativos, como lo decía ahora. Para ellos esto no es pecado, para ellos sí. No sé cuántos de ustedes han oído historias acerca de que, estoy hablando dentro de la iglesia de Cristo, que para algunos creyentes es pecado comer morcilla. ¿Sabe lo que es morcilla? ¿Cuántos no saben qué es morcilla? Morcilla es la cosa más rica que hay. Es una tripita ahí con arroz, pero con sangre. Sangre. Meten la sangre de la vaca o bueno, no sé dónde entra la sangre. Pero como algunos creyentes están en la ley y leyeron por allá en el Antiguo Testamento que dice, no podrán comer la sangre. Uy, el día que vieron comer una morcilla, pecado. ¿Qué tal esos pecados? Pero para esta persona comer morcilla no es pecado. Para esto sí es pecado. ¿Y sabe por qué? Porque quedaron en la ley escrita. El pecado es absoluto. Donde quiera que usted lo ponga, en la China, en Colombia, en Estados Unidos, lo que está definido por la ley que es pecado es pecado. Hoy, hace 40 años, hace 10 siglos y será por la eternidad. Cuando la ley viene a definir lo absoluto del pecado. El pecado no se puede ver relativamente. El mundo todo lo ve relativo. El mundo, por eso, para algunos parrandear con 3 o 4 señoras está bien, para otros no. Pero el mundo tiene cualquier cantidad de relativos donde empiezan a negociar con la ley, empiezan a negociarlo con la moral, empiezan a negociarlo con la ética. Todo es relativo allá afuera y la iglesia no puede caer en el relativismo. La iglesia tiene que manejar criterios y conceptos absolutos acerca del pecado. Pecado es esto y punto. Esto es pecado porque Dios me está mostrando que es pecado y no lo voy a negociar porque como todo el mundo, y esa es la problemática del siglo XXI, nuestros jóvenes están expuestos a una cantidad de involución moral que para ellos hoy, comparado con lo que se hace, lo poquito que hacen, está bueno. Pero ¿qué tiene de malo si mis amigos hacen esto? ¿Qué? Pero esto apenas hago esto. No. Entonces la ley viene a mostrar que es el absoluto, porque en el mundo espiritual no hay relativos, todo es absoluto. Y el absoluto ahora en el nuevo pacto con la ley escrita en mi corazón y en mi mente es todo lo que no dé la medida de Cristo es pecado. Todo lo que no manifieste a Cristo es pecado. Porque muchas veces me llegan a la oficina, pastor, esto que está pasando es pecado.
No lo he encontrado en la Biblia. Déjeme decirle, la Biblia no va a encontrar muchas cosas para decirle si son buenas o malas. De hecho, vengo a decirle, la vida cristiana no consiste en hacer cosas buenas o malas. La vida cristiana consiste en manifestar en una medida a Cristo cada día mayor y mayor y mayor. Ya lo que es bueno y que es malo pasa a un segundo lugar, porque los que han nacido de nuevo y tienen al Cristo en su corazón, ahora la medida la da Cristo, y entonces yo sé qué es bueno y qué es malo. Si estás expresando a Cristo, si no estás expresando a Cristo, es malo. Es malo. Si no hay una medida de Cristo en lo que usted hace, es malo. Por eso yo digo que la congregación de Cristo, esta congregación es tan grande o tan pequeña como tenga revelado al Cristo en sus corazones. No por el número de personas que habitan este lugar, no porque llenemos este lugar es grande. Esta congregación va a ser grande en la medida que los pocos tengan la medida mayor del Cristo revelado en sus corazones y vivan ahora la ley de Dios, la ley suprema, la ley del amor, que es la que cubre toda la ley. Y la segunda conclusión que yo puedo sacar hoy es que la sangre de Cristo borró nuestros pecados, trató con nuestros pecados, pero nos dejó el pecado adentro. Pero ese pecado que está adentro jamás, oiga bien, iglesia, jamás ha podido cambiar ni borrar lo que Dios dijo de usted de la eternidad. Lo que escribió en usted en ese libro que hablábamos hoy hace 8 días aquí en el Día de los Padres, que está registrado en el Salmo 139 cuando dice: porque cada día de tu vida fue diseñado por Dios. Cada momento, aún antes de que viniera el primer día de su existencia, ya estaba diseñado y escrito en su libro para la gloria y la honra de Él. Así que usted tiene un propósito. Usted no llegó a esta tierra, a este planeta, para ser uno más por ahí que anda sin propósito, sin saber para qué está sobre esta tierra. Usted vino con un plan, usted vino con una asignación, usted vino con un llamamiento. Usted está ahora asignado a ser parte del cuerpo de Cristo, un miembro activo. Y alguna vez hablamos aquí de la prótesis, ¿recuerda? ¿Cuántos recuerdan ese ejemplo que dimos aquí? Los miembros activos, esta mano está activa, este pie está activo porque está conectado con todo el cuerpo. Y si este pie no me hace caso, pues un día me voy a caer y voy a caminar todo chueco, no puedo correr. Hay gente que pierde una pierna por un accidente o en una guerra y tienen que ponerle una prótesis de plástico. Y con esa prótesis de plástico algunos todavía son tan capaces de correr y hacer ejercicio, hacer competencias con sus piernitas de plástico. El cuerpo de Cristo no puede tener prótesis. El cuerpo de Cristo tiene que tener miembros activos que entienden que hay un llamado, un propósito, una asignación, y que están vivos porque esa asignación permanece. Y no importa el pecado que usted esté aquí dentro, eso jamás va a borrar la asignación eterna, jamás va a borrar. Y si usted todavía se sigue condenando por sus pecados, tiene que despertar, papá, porque usted ya está aquí en el nuevo pacto donde no tiene que haber ninguna condenación. ¿Por qué? Porque aunque usted se equivoque hoy por su pecado y sus pecados, eso no cambia la asignación, eso no cambia el llamado ni el propósito, eso no cambia el amor que te tiene Dios. Y eso pone los ojos de Dios sobre ti para decirte: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad y en tu pecado. Levántate. Aleluya. La ley viene a mostrarnos qué es el pecado, viene a asignarnos todavía nuestro perfil de pecado, porque todos pecamos de diferente manera. Pero la gracia te levanta, te perfecciona cada día. Lo que no pudo hacer la ley lo está haciendo la gracia, y la gracia en comunidad. Aleluya. Usted va a encontrar dentro de la congregación gente con diferentes niveles de madurez. Va a encontrar dentro de una iglesia como esta gente que está pecando todavía. No se atreva a juzgar lo que Dios solamente tiene el derecho de hacer. Usted es especialista en ver el defecto de los demás, pero no ve su defecto.
Usted es especialista en criticar a todo el mundo, pero usted es el primero que debería estar observándose, porque usted tiene pecado y comete pecados. Y más bien métase con Dios y en la gracia de Dios para resolver su propio problema. Preocúpese por lo suyo, que cada uno se preocupa por lo suyo, y la congregación, el cuerpo de Cristo, se va uniendo, conformándose cada día, creciendo a la altura del varón perfecto. Porque la ley del amor nos cubre multitud de pecados. Porque cuando yo veo que él falla, y voy y lo animo y le digo, una, dos, pero si el hombre sigue en 3 o 4, hermano, tiene que meterse con el Señor. O algo está pasando en usted. Revísese si nació de nuevo. Es la única que le queda. Revísese si nació de nuevo. Es imposible que un hijo de Dios, nacido de nuevo, engendrado con una nueva naturaleza en Cristo, no cambie. Es imposible. Y la iglesia tiene que madurar. La iglesia no puede seguir por años siendo la misma iglesia raquítica, inmadura, llena de pecados. Nunca. Así que nada puede borrar lo que ya Dios dijo de ti. Esta justificación y el perdón de tus pecados te debe dar gratitud, porque déjeme decirte, yo cuando fallo, porque sigo fallando, yo cuando peco, porque sigo pecando, me acojo a la gracia de Dios, le pido perdón, no porque perdóname, Señor, no, porque yo sé que ya me perdonó, pero la confesión para mí es importante en el sentido de que Él me está escuchando mi arrepentimiento, está escuchando mi decisión de cambiar, porque se la tengo que expresar. Padre, perdóname porque ayer hice esto y perdóname si la embarré, pero no me puedo quedar con la condenación y la culpa por ese error. Pero tampoco me puede dar, como decíamos ahora, el permiso para seguir pecando y peque y peque y peque. Usted tendrá que eventualmente asumir las consecuencias de sus decisiones, porque déjeme decirle, aunque Dios ya le borró sus pecados, no lo ha liberado de la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando usted siembra algo hoy aquí que no es correcto, tendrá que recoger su cosecha, aunque Dios ya haya borrado su pecado. Y déjeme decirle, esa ley no va a parar. Y yo he visto matrimonios destruidos, hogares destruidos, hijos destruidos por un error de un hombre, que aunque ya Dios le perdonó su error, las consecuencias tiene que vivirlas. Y después llora y llora, perdóname, Señor. Tranquilo, mi hijo, yo ya te perdoné, no hay problema. De hecho, a las parejas les estoy hablando hoy. Si Dios ya nos perdonó nuestros pecados, esposas o esposos, no le recuerden el pecado de su esposo, porque ¿quién es usted para recordarle? Si ve que hace 5 años usted me hizo esta cosa. Hey, hello. Ya Dios no se acuerda de ese asunto y usted sí. Pero eso sí, viva las consecuencias. Viva las consecuencias de sus errores. Por eso siempre tenemos, ante el pecado, ante la tentación de pecar, tenemos una salida grandísima que dice éxito, que es la gracia, porque nos dio el poder de decidir no pecar, a no ser que yo no he crecido lo suficiente, no tengo la madurez, no tengo el dominio propio y me meto por ahí. Ok, eso va a ser perdonado, pero viva las consecuencias. No estamos hablando de que usted aquí tiene licencia para pecar. No vaya a confundir este mensaje ni me lo saque de contexto, por favor. Estoy hablando de que no se puede pecar, aunque su pecado ya fue perdonado. Amén. Nunca piense que Dios es como ese padre indulgente que le dice a sus hijos que obedezcan, pero después por su gracia le permite hacer todo impunemente. No crea que Dios es un Dios que le va a dejar hacer a usted lo que quieran. El pecado que llevamos dentro no es perdonado. El pecado que llevo dentro, soy libre cada día de él. Es muy diferente. Yo tengo que ser libre cada día más y más de lo que llevo dentro. La ley está para mostrarle a usted, y concluyo, lo pecaminoso que es usted.
La ley demuestra que está imposibilitado de cambiar o salir de ese rollo. La ley le muestra lo absoluto del pecado. Pero eso fue antes de Jesucristo. La ley nos sirvió como un ayo y un tutor que nos llevó de la mano hasta cuando llegó Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo consumado es, en la cruz, sus últimas palabras fueron consumado es. Él estaba diciendo: Señor, acabo de clausurar ese antiguo pacto de la ley que no hacía perfecto a tus hijos, sino que traía condenación y culpa y cubría temporalmente los pecados. Ahora estoy legalizando y legitimizando el nuevo pacto de la gracia, donde ellos por la fe son salvos, donde ellos por mi resurrección son justificados. Ya no son ahora unos pecadores perdonados, ahora son unos hijos justificados. Ahora la ley suprema del amor está escrita en sus corazones y en sus mentes. Ahora mi presencia habita en ellos y el Espíritu Santo les va a dirigir cada cosa que tienen que hacer. Ya no hay bueno o malo, ahora hay simplemente la capacidad que ellos tienen de expresar al Cristo que cargan dentro. En esa medida es que ellos van a ser libres del pecado que todavía mora en ellos. Gracias, Padre, en esta mañana, porque hoy alcanzamos a analizar más lo que significa pecado en nuestras vidas, Padre. Y mi oración hoy, Señor, es que nos des entendimiento, Padre. Ilumina los ojos de nuestros corazones y danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Padre, para saber quiénes somos en Cristo y todo lo que tú ganaste en la cruz del Calvario por nosotros. Pablo oraba así a la iglesia de Éfeso. Decía: no ceso de dar gracias por vosotros. Eso está en Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esa es mi oración hoy, iglesia, por ustedes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza, el Cristo que cargamos dentro, y que de hoy en adelante, Señor, no valoremos nuestra vida entre qué es bueno y qué es malo, sino qué es la expresión del Cristo que cargo adentro. ¿Cómo lo puedo expresar en mi matrimonio? ¿Cómo lo puedo expresar con mis hijos? ¿Cómo lo puedo expresar en mi negocio? ¿Cómo lo puedo expresar en mi trabajo? ¿Cómo lo puedo expresar con mis semejantes? ¿Cómo lo puedo expresar en la congregación? ¿Cómo lo puedo expresar en mi vida cada día? Eso es lo bueno, Señor, que el Cristo que habita en nosotros sea entendido, conocido. Revélanos al Cristo. Y gracias te damos hoy, Jesús, el Cristo eterno, por habernos liberado del pecado y de la esclavitud del pecado. Gracias. Hoy declaro, Señor, que tu iglesia reconoce que tiene pecado dentro, pero que es libre de ese pecado. Hoy oro para que ellos entiendan que el Cristo que está en ellos es mayor que el pecado que mora en ellos. Que sean obedientes a tu palabra y a la voz del Espíritu, Señor.
para crecer y para vencer el pecado que mora en ellos. Y cuando fallen, que la gracia tuya les recuerde las palabras que le dijiste a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu aflicción, en tu persecución, en tu lucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.